Les damos la bienvenida al podcast número 115 de Crónicas Goomba. Conmigo está César Rivera. Un saludo para todos. Se me olvidó darle el espacio para que nos dijera en dónde lo encuentran. A mí me encuentran en redes como @Flagstad. Listo. ¿Y quién les habla? Víctor Dalos. A mí me encuentran como @Vedalos. El día de hoy tenemos un podcast de Bitácora. Recuerden que son estos que estamos dejando con temas más abiertos o para contestar preguntas. En esta ocasión... Y que son siempre los múltiplos de 5, ¿no? Correcto. En esta ocasión vamos a empezar. Nuestra primera parte va a ser recordar las reseñas escritas que hemos tenido desde el último podcast de Bitácora. ¿Qué nos quedamos escuchando, César, antes de pasar a esta parte? Vamos a escuchar una de las canciones de la banda sonora de precisamente uno de esos juegos retro que reseñamos, uno que nos la recomendó mucho, incluso también está ahí, compartimos la banda sonora en Spotify y en el Twitter. Estoy hablando de Medal of Honor Underground y la canción se llama The Motorcycle Chase. www.cronicasgoomba.com. Esa es nuestra página. Allí pueden ir a ver, aparte de estos podcasts que escuchan, las reseñas escritas en su mayoría de juegos retro, o algunos juegos independientes o algunos artículos, aunque no hemos tenido muchos últimamente, ¿no? No, estamos concentraditos en las reseñas porque esas son las que son relativamente más rápidas de producir y pues en este momento andamos cortos de personal, a pesar de que hemos recibido varias reseñas de invitados especiales. Listo, entonces empecemos a hablar. Les vamos a recordar en este espacio las reseñas que hemos escrito desde el podcast 110 hasta este 115. ¿Con cuál empezamos, César? Vamos a empezar precisamente con la de nuestro invitado, Sebastián. Nos escribió la reseña de Medal of Honor Underground. Este es un juego de PlayStation que se publicó en el año 2000. Lo publicó Electronic Arts y lo desarrolló una empresa que ya no existe, que se llama DreamWorks Interactive. Este es el segundo juego de la franquicia. En ese momento la franquicia Medal of Honor era muy popular, muy conocida. Era muy grande. Sí, y tenía muchísimos seguidores porque estaba enfocada como a tratar de darle algo de realismo al todo el tema del conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Todos los juegos de esa franquicia estaban enfocados en precisamente Segunda Guerra Mundial. Y este en particular, pues fue la segunda entrega. Utilizaba muy bien todas las capacidades sonoras de la consola. La banda sonora es excelente, tiene muy buenas canciones y pues aprovechando el formato CD que no tocaba comprimir la información o comprimir la calidad del sonido para que sonara en MIDI, como sucedía por ejemplo con la Nintendo 64, que sí sufría en ese aspecto. Entonces ellos le sacaron mucho provecho a todo el tema del sonido. En este juego, pues es un juego de disparos en primera persona y tenemos una protagonista, una rebelde francesa, que pues huye de la ciudad de París en el momento en que Alemania toma la capital y luego hace un montón de misiones por fuera y finalmente regresa para como retomar la ciudad. Mucha de la gente que en su momento descubrió los videojuegos o se acercó a los videojuegos con PlayStation recuerdan esta franquicia con mucho cariño porque era como ese acercamiento a los juegos de disparos en primera persona y, como dice César, dándole un toque muy, muy, muy realista y realmente tiene muchos fanáticos, contando que también está saliendo, pues no propiamente al final, pero ya con una PlayStation, digamos que más desarrollada, ya se le estaba empezando a sacar realmente provecho a la consola. Sí, pues en el juego anterior, en ese momento todavía se producían los juegos como con bastante frecuencia, pero desde el juego anterior ellos montaron muy buenas bases y lo que hicieron con las diferentes entregas fue como irlos refinando.
y en ese momento pues no tenían prácticamente ninguna competencia. Digamos que todos los otros juegos del momento eran más de disparos en primera persona, pero eran de un estilo muy diferente. Eran más enfocados como a la acción frenética, como Sí, al veníamos de Doom. de GoldenEye, de ese tipo de juegos que eran más como más arcade, por así decirlo. Y estos estaban mucho más, eran mucho más metódicos, más realistas, por así decirlo, con las capacidades gráficas que la consola daba. Esta reseña entonces nos la escribió un invitado y recibió una muy buena calificación. Los invitamos a leerla. Sí. Saludos a Juan Sebastián Gómez, que también nos deja frecuentemente colaboraciones y comentarios en la página. ¿Con cuál seguimos? El segundo juego también es un juego de, entre comillas, guerra, pero del mundo de las arcades y de mucho tiempo atrás. Esta fue la reseña de TNK 3, un título de arcade que publicó SNK por allá por el año 1985. Y es muy gracioso porque a pesar de que tiene un 3 en el título, en realidad no es la tercera parte de nada, es el primer juego de una franquicia. SNK en ese momento estaba pasando, digamos, como por un mal momento económico y uno de los desarrolladores de la empresa decidió, venga, hagamos algo nuevo, lancemos lo mejor que podamos con el presupuesto restringido que tenemos, a ver si le sacamos del estadio o nos terminamos de hundir. Y el resultado fue ese TNK 3. En otras partes de pronto lo conocen más como Tank, pero Tank escrito como iniciales, Ujú. Sí, T.A.N.K, TNK, nada. Ujú. TANK. Y pues eres un juego de disparos con scroll vertical en el que controlamos un tanquecito y la novedad interesante era que el control utilizaba un control híbrido, entonces era una palanca que se movía en 8 direcciones, pero también rotaba. Entonces, con la misma palanca se podía hacer como un estilo de twin stick shooter, que me puedo mover en una Ujú. dirección, pero disparar en una dirección diferente. Disparar en una diferente, correcto. Y el Sí, tanquecito, sí recuerdo este tipo de controles porque no eran, era de los arcade viejitos en donde se conseguían, no fue el único juego que yo probé y sí, pues a mí me parecía complejo en su momento, pero sí recuerdo que uno podía de alguna manera como hacer más versátil el tanquecito y aplastar soldados, porque me acuerdo que sí, eso era lo que de yo pronto jugaba. usted está recordando las zonas de, pues es que este fue como el predecesor, con este le fue relativamente bien, pues el tanque tenía una barra de energía, la historia prácticamente es inexistente, es, hey, con un tanque tengo que derrotar al dictador de turno. Y como tenía barra de energía, digamos que no me moría de un solo disparo, pero pues sí tenía ahí sus complejidades. Los mundos no eran ni lo más novedoso, visualmente no eran tan llamativos, pero era un juego bastante entretenido. Y de pronto, Víctor, ellos pues de pronto lo que recuerda Víctor es las secciones del tanque de Ikari Warriors, Sí, que fue sí, el sí. sucesor espiritual de este título, que utilizaba el mismo sistema de control que también ya reseñamos previamente. Entonces esta es la segunda reseña que tenemos de este tiraje. TNK 3, que fue con el título que lo lanzaron en América. Y es un juego pues bastante entretenido de arcade que yo probé porque está en la colección de SNK de 40 aniversario. Este yo no lo alcancé a jugar en arcade. Yo jugué el Ikari Warriors en arcade, pero cuando estaba haciendo la investigación de Ikari Warriors para escribir la reseña, me di cuenta de que, oiga, esto viene un poquito más atrás y curiosamente eso también lo tenía ahí dentro de la cola. Entonces, bueno, aprovechamos y Y i- insp- contar que inspiró de pronto a otros juegos, si bien pues no podían tomar exactamente la misma mecánica, hay algunos juegos de NES que trataron de copiar como ese estilo Este juego de tiene un sucesor espiritual en la NES, se llama Iron Tank. Si de Ujú. pronto lo quieren buscar, ese juego no es un port del Tank original, sino es como una versión nueva del juego, una secuela al juego, que se llama así, Iron Tank. Ese sí lo lanzaron en América y pues se controla un poquito diferente porque ya está pensado, o sea, ya ese sí es un juego de NES, no es un juego de arcade que pasaron a la NES. Listo, este interesante y realmente me parece divertido probarlo ahorita, sí, no deja de ser un reto. ¿Con qué continuamos? Nuestro tercer juego
es también un juego de arcade, estamos en una racha y pues la verdad nos hacía falta darle un más tiempito o por ejemplo más espacio a esa plataforma. Es un juego de, entre comillas, deportes. ¿Y por qué digo entre comillas deportes? Es porque realmente el deporte no existe, pero pues uno puede decir que es competitivo y pues hay un frisbee en el medio y no sé qué. Pues estoy hablando de Windjammers. Esta reseña la escribió Víctor, Ujú. entonces Víctor nos explica un poquito más. Sí, correcto. Este juego es de esos que cuando hay alguien que es fanático de los arcades siempre lo mencionan porque digamos que tiene como su mística. Como dice César, es un deporte ficticio, se supone que es jugar frisbee, pero en un enfrentamiento que se da en una cancha parecida a una cancha de tenis, en donde hay dos jugadores, uno a cada lado de una división central, y tienen que tratar de hacer que caiga el disco en el lado contrario para anotar puntos. Hay unas zonas en donde marcan diferente puntuación y gana el que logra una puntuación determinada. Esto está dividido en sets, igual que muy parecido a lo que es de pronto el tenis o el qué sé yo, voleibol tal vez, cuando el Quemados. personaje que uno, no, quemados tal vez, por ese lado más bien, y cuando el personaje que uno tiene el frisbee en la mano no se puede mover, lo único que puede hacer es tratar de dispararlo y es prácticamente un botón, porque bueno, son dos botones en realidad, pero casi todo se puede hacer con un solo botón y la palanca. Y con eso se logran cosas muy divertidas. Es un toma y dame de lanzar el frisbee para un lado, para el otro, supremamente arcade, muy parecido de pronto a un juego de peleas. Los personajes también representan muy a la usanza de la época de la salida. Estamos hablando también de finales de los 80, principios de los 90. Diferentes países, entonces hay personajes pesados, lentos, rápidos. Pero cuando yo digo que se menciona mucho en el arcade, tampoco es muy común, porque yo tuve oportunidad de jugarlo, pero no se encontraba con facilidad en los diferentes arcades que hay y se hizo más popular recientemente porque salió la secuela. Es un juego que duró muchísimos años sin tener ningún tipo de secuela y en el 2021 se lanzó Windjammers 2, un juego del que vale la pena de pronto hablar porque es excelente, pero hace todo lo posible para hacerlo más difícil y oscuro. No explica absolutamente nada, copiando mucho lo que se veía en el arcade y digamos que eso en estas épocas se resiente un poco. Lo que pasa es Es que divertido. Ese Windjammer salió en el 94 y en esa época pues lo que dominaban las arcades eran los juegos de Los juegos peleas de o pelea. los beat'em Ujú. ups. No había prácticamente nada que no fuera o peleas o beat'em ups. De vez en cuando veía algo de carreritas, pero pues aquí no traían ninguna otra cosa. No, muy sencillo, muy directo, pero también muy divertido. Tiene modo a dos jugadores y lo encuentran también en muchísimas consolas porque se hizo una reedición para las plataformas digitales y las encuentran en todas las consolas, plataformas digitales actuales, en donde aparte de hacer algún mejoramiento para que, si bien no le cambiaron ni siquiera la relación de pantalla, se sigue viendo igual en la relación de una pantalla antigua de arcade, Cuatro pero tres. ajá, pero la ventaja que tiene es que le agregaron funcionalidades online, un tema de medio tutoriales, aunque no es mucho. Entonces, si lo consiguen por ahí en cualquiera de las plataformas que ustedes tengan, no es muy costoso y si les gusta esta jugabilidad arcade, muy recomendado. Listo. Entonces el cuarto juego que tenemos para recomendar, o pues por lo menos para invitarlos a que visiten nuestra página web www.cronicasgumba.com y leer esas reseñas. También nos sirve si comparten ese contenido o si le recomiendan a un amigo, oiga, yo escucho un podcast y resulta que tiene una página muy chévere donde también hacen reseñas retro. Allá los pueden mandar y de verdad nos sirve un montón esa visita extra o esa recomendación. Este juego que les voy a mencionar también es uno de esos que se lanzó con dos nombres. Les voy a dar el nombre americano primero y después les voy a decir por qué tiene ese nombre y cuál es el nombre original. El nombre con el que lo lanzaron en América es Rush and Attack. Y la versión original en japonés y la versión que se lanzó en Europa se llama Green Beret, que traduciría algo así como boina verde. ¿Por qué terminó llamándose Russian Attack?
precisamente porque Konami quería, cuando lo lanzó en América, hacer ese juego de palabras para que sonara como si fuera Russian Attack, ataque ruso, porque estábamos en plena época de la Guerra Fría. Este juego salió en 1985 y pues dijeron, es mejor o es más probable que la gente lo conozca, lo juegue, lo pruebe, si jugamos con ese temor del ataque ruso, de la Guerra Fría, del lanzamiento de misiles, etcétera, etcétera. Y pues el título original de Boina Verde es porque nuestro protagonista es un boina verde sin nombre. Es un título que se clasifica como un juego de run and gun. Es un juego de acción realmente. Pero digamos que es run and gun a medias porque sí corremos un montón, pero no disparamos mucho que digamos. Nuestra arma principal es realmente un cuchillo y la idea es abrirse paso por diferentes áreas, matando todo lo que se aparezca en nuestro camino. La ventaja es que los enemigos tampoco utilizan mucho armas de fuego que digamos. Sí hay un par aquí y allá. Y de hecho si matamos a algunos enemigos podemos tomar esas armas de fuego, pero esas armas de fuego tienen 3 o 4 disparos y se agotaron. Entonces si las cogemos hay que saber cuándo utilizarlas. Es scroll horizontal, es solamente avanzar hacia la derecha. Es bien difícil y es uno de esos juegos de arcade que no le permitían a uno meter moneditas y con eso continuar. Si se nos acaban las vidas toca empezar de cero. Pero por otro lado es muy cortico. Si usted de verdad sabe cómo jugarlo, se lo puede estar terminando fácilmente en 10 minutos. Entonces son sesiones cortas, pero hay que terminarlas todas con un solo crédito. Entonces eso lo hacía complicado. Trama, sí, digamos que tiene algo de trama, es algo así como, hey, capturaron unas personas, hay que rescatarlas. No hay mucho más para decir. Y este juego, de pronto, si no lo jugaron en la versión de arcade del 85, lo probaron en alguna versión porque esto salió en cuanta plataforma ustedes se imaginen en ese momento. Una de las más populares es la versión de NES, que tiene la ventaja de que le agregaron contenido, pero también le cambiaron muchas cosas. Entonces, por ejemplo, la trama es diferente, no es de liberar soldados o prisioneros de guerra, sino de destruir un arma poderosa. Y le agregaron 2 misiones adicionales, posibilidad para 2 jugadores. Digamos que tiene bastante contenido extra, pero pues también se redujo la calidad gráfica. Entonces, pues les recomiendo cualquiera de las 2 versiones si las quieren probar. Y de pronto la mejor versión que haya salido de este juego podría ser una que salió en una colección de juegos de Konami de Game Boy Advance, porque utiliza el nivel gráfico. Perdón, espérame. Porque utiliza el nivel gráfico de la versión de arcade, pero a través de un código se pueden jugar las misiones adicionales que le agregaron a la versión de NES. Entonces ese es Russian Attack. Es un juego de arcade muy entretenido que les recomiendo que le peguen una visita, ya sea a esa edición o de pronto la versión de NES, que también va muy recomendada. Listo, ¿con eso terminamos los que tenemos o todavía nos falta? No, nos queda el último. El último es un juego independiente. Nos salimos del área de lo retro por lo menos por una semana, porque Víctor había escrito este borrador desde hacía rato y se había quedado en el tintero porque nos habíamos devuelto a hablar precisamente de todo el tema de retro. Estoy hablando de un juego que salió en el 2019 que se llama Monster Slayers. Este juego fue una de esas compras por impulso. Oh, mira lo barato que está, casi está regalado. Y yo estaba buscando un juego de cartas porque había terminado poco antes o había jugado un tiempo antes Slay the Spire, un juego aclamado de cartas, y pues si bien está muy lejos de pronto de ese gran hit, utiliza mecánicas muy parecidas. Entonces es un juego de cartas intercambiables, pero que aparte mezcla un poquito de juego de rol. Tú seleccionas una clase, como en estos juegos de rol de lápiz y papel, entonces caballero o mago, ladrón, bueno, por ahí hay varias. Y la idea es que vas en escenarios generados aleatoriamente, que en realidad son como cuadrículas, vas enfrentándote contra diferentes enemigos que a su vez también tienen cartas.
y dependiendo de la clase que tengas, entonces tienes cartas enfocadas más en ataque o enfocadas en protección y hacerle daño al enemigo con otros medios o de mejorar sus cartas, cosas así. Gráficamente y técnicamente es un juego súper simple. Es decir, los personajes se ve que se mueven esqueletalmente, es decir, esos que son súper deformados y se mueven las piernas y los brazos como si no tuvieran articulaciones, pero pues sirve para lo que necesitas en cuanto a contarte que llegas a un determinado calabozo y vas a liberar al mundo de los monstruos que hay ahí. Y digamos que le agrega con el tiempo muchísimas cosas que me gustaron, porque aparte de ser un juego que se genera aleatoriamente, también es uno de estos juegos en donde te mueres frecuentemente, pero ganas algunas mejoras que te sirven para el siguiente héroe. Se supone que cada vez que tienes una campaña y se te acaba, ese héroe se muere y empiezas con otro nuevo, le puedes elegir la clase, le puedes elegir algún tipo de personalización, pero te puedes llevar algunas de las ventajas de haber hecho campañas anteriormente. No es muy largo de pasar, pero sí es de estos juegos que les falta un poquito de pulimento porque sí puedes llegar a ser imposible pasar algunos puntos si la generación aleatoria no está a tu favor. A mí me pasó un par de veces eso puede llegar a ser molesto porque uno dice, sí, estoy jugando de la forma correcta, números aleatorios, ¿por qué juegan en mi contra? Algo así. Recuerdo muy bien, estaba en una campaña excelente con un mago e iba avanzando, estaba cogiendo las mejoras como eran, porque tú vas ganando nuevas cartas, nuevos hechizos, ajustando tu deck. Aparte te encuentras por el camino acompañantes y esos acompañantes como que cubren tus puntos débiles. Entonces te encuentras un bardo, te encuentras un monje, cosas así. Y yo iba muy bien en mi campaña cuando pasas diferentes tipos de calabozos. Uno de los últimos ya me salió un monstruo totalmente invulnerable a lo que yo tenía, tanto a mis hechizos como las habilidades de mi acompañante, como mis equipos. Entonces no pude hacer absolutamente nada, solamente dejar pasar el tiempo y ver cómo moría mi maguito, que ya estaba a punto de terminar el juego. Pero digamos que ese es el único punto que le puedo poner o echar en falta. Es muy barato, lo encuentran en muchas plataformas digitales. Es divertido sin ser una obra maestra, como si les gusta probar este tipo de juegos de cartas intercambiables. Listo, Víctor. Y ahora sí, esos son los 5 juegos que hemos reseñado en la página web www.cronicasgumba.com. Y pues la invitación nuevamente para que las visiten si quieren ver más detalles, si quieren conocer algo más de la historia, si quieren saber cómo conocimos cada uno de esos títulos. Y también una invitación muy especial para que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter @crónicasgumba. Ahí también van a ver publicados nuestros podcasts, algunas encuestas, algunas preguntas, aniversarios de juegos importantes que ya hayamos reseñado. Muchísimo contenido para que nos sigan y nos visiten. Antes de pasar a la siguiente parte, recordémosle los nombres de los juegos que tenemos en esta última parte, César, por favor. Sí, señor. Empezamos con Medal of Honor Underground para la PlayStation 1. Para arcade, un tiraje de 3 títulos. TNK3, o también conocido en otros países como T.A.N.K. Windjammers, también para arcade. Russian Attack para arcade y también conocido en otros países como Green Beret. Y por último, Monsters Slayer. ¿Monster Slayers o es Monsters Slayer? Siempre me confundo. Monster Slayers. Ok, los plurales son los Slayers. Son los Slayers, sí, porque se mueren y vienen otros y vienen otros. Listo, esos son los 5 juegos que... Listo. Entonces, invitados a leer las reseñas y a dejarnos sus comentarios. Si les gusta el contenido, nos dicen y seguimos por ese lado. Bien, aquí terminamos entonces las reseñas escritas y vamos a pasar a una segunda parte que en este podcast en particular va a ser un poquito diferente. No traemos preguntas como hemos traído de las partes anteriores. En lugar de las preguntas, queremos hablar de un par de juegos cada uno de nosotros a los que le hemos dedicado tiempo últimamente, pero que de pronto por algún motivo no pensamos hacer un podcast o una reseña.
y queremos compartirles de todas formas algo de estos juegos para que ustedes los conozcan o también para que nos comenten si ustedes los probaron y concuerdan con nosotros. ¿Qué nos quedamos escuchando, César, antes de pasar a esta segunda parte? Vamos a escuchar un tema de la banda sonora de The Sexy Brutal. La canción se llama Carousel Macabre, Green Mountain Theme. @Crónicas Gumba. Nos encuentran allí en Twitter y estamos bastante activos. Compartimos los podcasts cuando los lanzamos o un par de días después, las reseñas que publicamos, aparte muchos comentarios, encuestas, en fin. De vez en cuando incluso publicamos una que otra noticia cuando nos encontramos la noticia a tiempo. Correcto. Entonces, como les hacía, digamos que el preámbulo, con César normalmente hablamos de juegos y estamos jugando cosas. Normalmente tenemos tiempo para jugar lo que traemos a los podcasts o lo que traemos para las reseñas escritas. Pero en esta ocasión vamos como con algo de tiempo y César y yo pues también hemos estado como sacándole algo de tiempo a juegos que de pronto teníamos por ahí y que no habíamos querido jugar porque no veíamos como el espacio para traerlo para un podcast. Y cada uno de nosotros va a hablar de 2 juegos, pero de manera no tan estructurada como en las reseñas, algo un poquito más general. Entonces, empecemos con César, el primero de estos juegos que usted ha jugado para compartirle a la gente en este tiempo. Listo. Entonces, una de las razones por las que tengo tantos juegos pendientes y muchos de los cuales no tienen posibilidad de aparecer en el podcast es que nosotros internamente volvimos un poquito más estrictas las reglas de el tiempo que debe pasar entre el lanzamiento del juego y la reseña en el podcast. Entonces estamos manejando un periodo como de 10 años para que pudiéramos, oiga, cualquier cosa que usted haya comprado en los últimos 10 años, hermano, vale porque pues necesitamos contenido. Pero pues ahora ya estamos siendo un poquito más estrictos, entonces estamos bajando y oiga, que sea menos de 5 años y ahora estamos tratando de que lo que ustedes escuchan en en este podcast sea de al menos 3 años o menos tiempo. Usualmente un rango entre el 1 y 3 años. Y esto tiene mucho que ver con la retroalimentación que tenemos por parte de ustedes. Cuando ponemos un juego, pues los juegos muy recientes sí les va bien, pero a veces sentimos que no le sacamos suficiente provecho a poder analizarlo, a poder disfrutarlo, además que los precios... Y tenemos menos probabilidad de que más de uno lo haya jugado. ¿Por qué? Pues porque usualmente el que lo puede jugar o el que lo puede comprar muy pegado al lanzamiento es porque es mucho más aficionado a ese tipo de títulos, mientras que otras personas esperamos que pase más tiempo, o al revés, todos esperamos que pase más tiempo, o lo tenemos pero no lo hemos tenido tiempo para jugarlo y cosas por el estilo. Y también cuando dejamos pasar mucho tiempo, un juego que tiene más de 5 años, también hemos visto que no genera muchas vistas, mucho comentario. No es que nos interese tanto, sino que el número, sino traer contenido que veamos que realmente la gente busca o aprecia. O sea, nos damos cuenta que la gente lo que más busca, lo que más nos visita, son esos juegos que están en ese rango, más o menos unos 6 meses a 3 años aproximadamente. Entonces, pues en eso nos queremos concentrar, y estos jueguitos que teníamos en el backlog de mucho más atrás o que de pronto son de un tamaño mucho menor que no nos da para hablar 40 minutos, 45 minutos, pues terminamos trayéndolos en este espacio. Entonces, el primer título del que les voy a hablar se llama Styx Shards of Darkness. Ese fue lanzado para PC, PlayStation 4 y Xbox One el 14 de marzo del 2017. Hace ya más de 5 años en el momento que estamos grabando este podcast.
Este es un juego de sigilo que fue desarrollado por un estudio francés llamado Cyanide y publicado por Focus Home Interactive. No sé si de pronto Víctor lo ha escuchado algún lado. Sí, claro. Este es el del orquito ese Es verde. un goblin, pero sí lo entiendo. Sí. Ya, El monstruico verde. El monstruico verde. Tuve oportunidad de jugarlo también. Y sí, concuerdo. Es un juego de pronto de un tamaño menor, pero que vale la pena conversar un ratico. Sí, señor. Y pues, como ya Víctor entonces nos adelantaba, el protagonista es un goblin de nombre Styx. Los eventos suceden en un mundo de fantasía donde existen pues muchas razas de ese estilo: orcos, humanos, elfos, enanos y goblins. Pero los goblins tienen una particularidad especial, y es que son una raza invasora, porque se reproducen por montones, están en todas partes y tienen una inteligencia muy limitada. Son prácticamente considerados cucarachas dentro de ese mundo. Styx, nuestro protagonista, es el único inteligente y es capaz de hablar, y se dedica a ser ladrón y a asesinar personas por encargo. Entonces las misiones usualmente consisten precisamente en eso, en robar objetos o eliminar objetivos o simplemente llegar a puntos específicos del mapa. Y la idea es ser sigilosos, aunque el juego no es tampoco tan restrictivo en ese aspecto, porque tenemos formas de defendernos si somos encontrados o si somos detectados. Podemos, por ejemplo, escapar a otro sitio donde ya no nos estén persiguiendo y esperar a que se calmen las aguas y volver a intentar desde otro punto. Y pues otra cosa es que tenemos poderes especiales que consumen una barra como de energía que se llama bar, y que se puede mejorar como dentro de un árbol de habilidades. Entonces podemos volvernos invencibles por un periodo de tiempo corto, o podemos crear un clon y controlar ese clon, y si detectan ese clon no lo consideramos que nos detectaron a nosotros, porque pues eso es digamos que es una cucaracha, por así decirlo. La trama es más o menos interesante. Se me hace que este es el tercer juego del universo, pero la segunda parte de la franquicia. Entonces no me dieron mucha explicación, no me enteré de qué fue lo que pasó antes, y el personaje como que tampoco está muy interesado en contarme ese tema de la historia. Lo que sí les puedo decir es que las mecánicas de sigilo están muy bien implementadas. O sea, Sí. es un juego muy competente de sigilo. Hay muchas opciones, hay muchísimas rutas, los diseños de los niveles son espectaculares porque tienen muchas alternativas. Entonces yo puedo irme por la parte de arriba, yo puedo irme por debajo, yo puedo volverme invisible y pasar por un lado, yo puedo esperar a que se giren y moverme para la otra dirección, yo puedo llamar la atención, matarlos desde lejos, apagar antorchas. Hay muchísimas opciones, y eso es muy bueno para un juego de sigilo, porque no es solamente esperemos, aprendamos la ruta y ahora sí pasémosle por el lado. No. Si esa no es su alternativa, hay muchas otras alternativas para pasar. Podemos eliminar a los enemigos de forma silenciosa, empujarlos, lanzarles cosas desde arriba. Hay muchísimas alternativas, y eso es muy bueno en un juego de sigilo. Esa fue, digamos, que de la parte que más me gustó. Sí, este es un juego de esa época de Unreal, creo que es el 3. No es este último de la PlayStation 4, creo que es el anterior, porque... No, pues, este juego alcanza a funcionar en Unreal Engine 4. Okay. Porque es del 2017. El juego anterior, que se llama Styx Master of Darkness, ajá, entonces que es ese del fue el que yo jugué. 2014, ese es prácticamente casi intergeneracional. Pero sí. precisamente, visualmente funciona bastante bien porque le refinaron muchas cosas. Porque yo recuerdo que al principio de ese juego sí me hablaban y me hacían mucho énfasis. Esto es viene como de un juego de estos también de rol de lápiz y papel, y un universo muy bien formado al respecto. Y Goblin como que trata de tomar esa personalidad de ser un rufián, pero también saber que es muy humilde. A mí me recuerda a uno de los orcos de estos de Shadow of Mordor.
uno de los principales, que tiene una personalidad más bien repugnante, pero que sabe precisamente para qué es bueno, y jugablemente me gustó mucho, como dice César, esa riqueza en opciones para que no te aburras y busques caminos diferentes con las habilidades de un ladrón. Me parece que está muy bien reflejado eso. Sí, la calidad técnica también está muy por encima de la media. Eso sí, se nota, por ejemplo, se nota que les tocó cortar esquinas en algunas partes porque hay varios escenarios que toca repetirlos, pero digamos que desde otro ángulo. Entonces, en la misión 2 vamos hacia allá y en la misión, no sé, 6 o 7 vamos de reversa. Y pues obviamente hay otro tipo de enemigos o están ubicados en otras partes y la misión el objetivo es diferente, pero sí hay alguna reutilización de objetos y de escenarios, precisamente para ahorrar un poquito de presupuesto. Y definitivamente lo voy a recomendar mucho, mucho, mucho para los amantes del sigilo, porque tiene diferentes y aparte alternativas. que su precio es bastante accesible, tiene versión física para los que son coleccionistas, no es un juego complicado de conseguir. Yo lo conseguí muy barato, nuevo, o sea, pero muy, muy, muy barato, y por eso fue que lo compré y lo tenía ahí hace muchísimo tiempo sin jugarlo. Ese sería el primer juego que les Entonces se traigo llama el día de hoy. Styx Shards of Darkness. Es el segundo juego de la franquicia que salió en el 2017 y que por todos lados que he leído me dicen que es mejor que la entrega anterior. Sí. Listo, voy yo entonces. Sí, señor. ¿Cuál es el primero de ustedes? Bueno, entonces, yo voy a traer muy de mi línea arcade, un juego que me sorprendió cuando lo encontré en la eShop de Switch. Se llama Pang Adventures. Y pues por el nombre de pronto es difícil de localizar. Yo jugué el 1. O lo que sea que haya sido el original por allá en los años de UPA en un arcade. Exactamente. Digamos que por el nombre de pronto no se reconozca aquí Pang. Yo cuando lo vi así no lo reconocí, pero sí reconocí el Super Buster Bros, que fue la forma como se llamó en América, y también tiene otro nombre, en este momento se me escapa, dependiendo de la zona del mundo en donde estuviera. Voy a hablarles primero de cuál es la mecánica, a ver si de pronto lo recuerdan. Tú tienes un personaje que tiene una especie de pistola, pero que lanza una cuerda, y en el escenario son pantallas fijas, hay un montón de burbujas, globos grandes rebotando por ahí. Y el objetivo de este personaje es reventar esos globos hasta que no quede ninguno en el tablero, jugando contra el tiempo. De pronto por eso les suena, y tiene diferentes escenarios, entonces viaja por el mundo. Pero hay que mencionar que eso de reventar los globos no es tan sencillo, porque en realidad no es que el globo le pegue a uno y se revienta automáticamente, sino que es un globo que se revienta en dos partes, y luego cada parte en otras dos partes, y luego cada parte en otras dos partes, y uno esquía esas carajadas que están cayendo del cielo. Sí, hay globos de diferente tamaño, y dependiendo del tamaño entonces se va dividiendo en dos hasta que quedan unos globos pequeños que se mueven más rápido y tienes que esquivarlos. Este juego viene de hecho desde la arcade. La versión que yo jugué, de la que le estoy hablando, Pang Adventures, salió en el 2016, es una versión refinada, el arte es dibujado a mano, es todo 2D, puede jugar a modo jugadores en todo momento. Hay una historia, le metieron historia, se supone que hay unos extraterrestres que están atacando la Tierra, es una secuela, entonces dice que ya atacaron la Tierra y los Buster Bros los derrotaron, entonces ahora regresaron con nuevas herramientas y nuevas armas en sus globos, con los cuales matan a la gente, o planean conquistar el mundo. Esa es solo pues una excusa, no es más que eso, y te ponen de nuevo pantallas, solamente que las pantallas aquí denotan como un viaje de estos hermanos alrededor del mundo. Entonces te ponen al fondo una playa y dicen que es Fiji, o te ponen de fondo alguna pradera y se supone que estás por allá en Europa. El objetivo sigue siendo el mismo, eliminar todas las burbujas, pero entonces te afectan la pantalla y a veces te ponen campos de energía, entonces no puedes hacer pasar tu disparo a través de ellas, o te dan diferentes tipos de armas y con una cantidad de municiones tú ya no disparas como tu arpón, sino que lanzas como si fuese una escopeta o un lanzallamas, cosas así. Y también le agregaron un tema de jefes finales
por secciones. Entonces aparece un ovni y en ese ovni el extraterrestre lanza bolitas de estas y tú tienes que tratar de atinarle a que las bolitas no te maten, los globos no te maten y aparte atinarle algunos puntos débiles de la nave que tiene. Es bien divertido, no es tan fácil, está en muchísimas consolas y plataformas digitales también, entonces este está en Nintendo Switch, está en PlayStation, está en Xbox, está en PC, bueno, no tienen problema por eso. Y cuando digo que viene de versiones antiguas es que este juego está desde el 83 en los arcades, 1983. Y ha tenido diferentes versiones en muchas consolas. Pasó por Super Nintendo, estuvo en Sega, estuvo en PlayStation, en Game Boy, hubo versiones de este juego. Divertido, muy cortito, eso sí, yo creo que tardé menos de 2 horas en pasarlo. Pero bueno, Sí, esa longitud es relativa porque yo sé que estos, por lo menos en las versiones de arcade, eran bastante complicados. sí, es un juego difícil, es un juego difícil, de hecho traté de jugarlo aquí con mi hijo y no, botó la toalla rapidito, Pero eso entonces sí ayuda bastante, por ejemplo, para avanzar. Tener una ujú. persona de nivel medio acompañándolo a uno. Pero pues por eso también lo quise traer porque es un juego no tan reciente, 2016, aparte muy cortito, como les digo, alrededor de unas 2 horas. Es divertido y es recomendable, pero únicamente a las personas que les gustan estas experiencias muy, muy arcade, porque el juego se puede sentir de pronto muy simple. Afortunadamente se consigue muy económico. Entonces, este es Punk Adventures. Listo, Víctor. Entonces, mi segundo juego es el título del que ya escuchamos una canción. Se llama The Sexy Brutal. Salió para PC, para PlayStation 4 y Xbox One el 12 de abril del 2017 y ese mismo año, pero a finales, salió también una versión para Nintendo Switch en diciembre. Este es un juego de aventuras y acertijos desarrollado en colaboración entre dos equipos. Uno es Cavalier Games Studio, que tiene su sede en Reino Unido, y Tequila Works, que es originario de España, y fue publicado de manera digital por Tequila Works, que es como la empresa que ya tenía más experiencia, más conocimiento. De verdad, el otro estudio creo que son como 2 o 3 personas que salieron con la idea original. Y también tiene una versión física a cargo de Badlands Games. Esa versión física está solo para PlayStation 4 en América, aunque en Europa sí se alcanzó a salir una versión física también para Switch. O sea, en Europa hay Switch y PlayStation 4 con versión física, en América solamente la versión de PlayStation 4 y es una versión muy bonita porque fue la edición que yo conseguí. Yo lo compré en una de esas compras de oportunidad de que uno está buscando juegos y sale un vendedor y dice, venga, tengo estos títulos y le muestra a uno una de estas y hoy me interesa este y de pronto me interesa este otro y terminan preguntándole, venga, ¿y qué más tiene? Así como por curiosidad, como para aprovechar el envío, de eso de que uno, pues si me van a cobrar 12.000 pesos para enviármelo desde otra ciudad, pues que esos 12.000 pesos se distribuyan Completo el paquete. entre tres y no entre un solo juego. Entonces fue algo por el estilo. Lo conseguí usadito, pero la versión está completa y la versión trae un manualito, de verdad un manualito, y un CD con la banda sonora, se llama The Full House Edition, que fue la versión física que lanzaron en América. A mí Y este juego se me hizo muy interesante y lo tuve durante un tiempo en mi lista de deseados porque habla de un tema de viajes en el tiempo. El arte me pareció interesante. Hay muchos vitrales por ahí, hay un asesinato de fondo, se supone que está muy centrado en la historia. sí, sí y no tanto. Porque pues sí, lo más importante es, digamos que la historia que vamos desenmarañando. El juego, pues como menciona Víctor, se desarrolla en un ciclo de 12 horas, que en tiempo real representan más o menos unos 12 minutos. El protagonista es un personaje que se llama Lafcadio Boone, que es como un sacerdote que se despierta en una mansión propiedad de un familiar o un conocido de ellos durante su fiesta anual. Es una fiesta en la que él invita a ciertas personas, usualmente familiares o conocidos, muy amigos de la casa,
y los tratan súper bien. Los sirvientes les ayudan con todo y les preparan platos deliciosos y hay shows y todo el cuento. Pero en esta ocasión parece que los sirvientes quieren matarlos a todos. Y nuestra misión es detener los asesinatos, pero uno a uno para romper los ciclos. Es decir, no, la idea es que todos los asesinatos, que son, ahí se ve claramente, son 9 invitados, hay que irlos salvando en este periodo de 12 horas, pero no es un juego que nos obligue a salvarlos a todos en una vuelta, porque en 12 minutos no alcanzaríamos, sino que cada vez que salvamos un personaje, él se considera que ese ciclo se rompió y el personaje nos da algún tipo de habilidad, conocimiento, poder o lo que sea, y eso nos abre otra sección de la mansión. Entonces, la idea es que vamos rompiendo ese ciclo y vamos así progresando en las diferentes áreas que hay disponibles. El, el tema es que, ¿cómo les explico ahí? El tema es que igual los mismos asesinatos siguen sucediendo y hay muchas pistas de audio. Entonces les doy un ejemplo con el más rápido, más sencillo, el primero de todos. Es un señor que aparece y lo asesinan en una iglesia. Si usted lo salva, el señor lo matan normalmente a las 4 de la tarde. Si usted lo salva, le dan acceso a otra área de la mansión. Pero a las 4 de la tarde, de todos los días de ahí en adelante, usted va a escuchar el disparo que mata a ese personaje. Entonces, a pesar de que usted ya lo salvó, quedan igual atrapados como en ese ciclo. Entonces, salvarlo no es que eso ya no suceda, sino que igual eso está sucediendo, pero usted tiene que concentrarse en los demás que también están pasando. Y pues digamos que esa es como la mecánica, ir descifrando cómo resolver cada uno de esos asesinatos, pero se me hace que fue como muy sencillo. Yo lo terminé muy rápido, el juego es es bastante corto y es porque si usted tiene algo de experiencia con esos ciclos de tiempo, y si usted sigue las mecánicas que el juego le está explicando, es muy fácil identificar cómo salvarlo a cada uno. Es simplemente cuestión de ponerle atención, seguir a los que se van a morir y presenciar el asesinato y uno dice, ah, claro, lo mata tal en tal parte utilizando tal cosa. Entonces, pues, para romper el ciclo tengo o que evitar que esa persona llegue ahí, o quitar el objeto con el que lo están matando, o detener de alguna forma a la persona que lo está eliminando. Y si usted descubre eso, ya, solucionado ese acertijo y pasamos al siguiente, y pasamos al siguiente, y pasamos al siguiente. No, no es que se afecten, o sea, se afectan unos con los otros. Si yo salvo a uno primero, No, ¿eso me no, el juego es permite hacer otra completamente cosa? No. lineal en ese aspecto. O sea, yo solamente puedo ir salvando de a uno. O sea, lo salvo a él y luego cuando él me da el objeto que me tenga que dar, me desbloquean otra sección de la esta. Entonces, el primero se muere en la catedral y una vez salvo el primero, aparezco en la sala y los siguientes que tengo que salvar están en el casino. Y no puedo salvar a nadie más excepto a los que están en el casino. Y normalmente el acertijo está autocontenido en el casino. O sea, no es que tengo que, sí, voy a la cocina para... No, en el casino se soluciona todo. Obviamente el casino es un área pues relativamente grande, con varios cuartos, en los que están pasando muchas cosas al tiempo, pero pues no tengo que, digamos, es que lo que hice en la cocina me está afectando lo que pasó en la catedral, que lo que sucede en la librería. No. Si los asesinatos ocurren en la cocina, es toda el área de la cocina. Si los asesinatos ocurren en la salón de música, es todo el segundo piso del salón de música. Pero no tengo que ponerme a inventar, a mezclar a diferentes áreas para poder resolver. Por eso se me hizo, digamos, muy sencillo para las personas que tienen mucha experiencia con juegos de acertijo. Es muy cortico, es muy cortico, es muy entretenido, pero es muy cortico. Entonces, solamente si lo consiguieran a un precio reducido, de verdad reducido, valdría la pena invertirle porque visualmente es muy interesante. La música es Eso muy iba a decir. buena. Artísticamente a mí ese juego siempre me ha parecido atractivo. Sí, este utiliza una vista isométrica que nos permite ver muchos detalles de la mansión. Entonces los cuadros y podemos interactuar con un montón de cosas y en todas nos dan información. La biblioteca, las chimeneas, las sillas, hay un montón de... Y todos los objetos donde podemos interactuar, tiene así como un circulito de color.
en el que nos dice, aquí por lo menos puedo leer algo de información, a veces información útil, a veces es solamente sabor de la mansión, como para este. Y esa perspectiva, ellos giran mucho la cámara como para que en todas las tomas veamos la mejor escena de esa habitación. Entonces visualmente es muy interesante. Los personajes utilizan un estilo súper deformado, las máscaras que utilizan tiene una identidad muy propia, lo hicieron muy bien en ese aspecto. La música también es muy, muy destacada, pero sí tiene ese problema de que si usted es de esas personas que tiene mucha experiencia en los temas de acertijos, lo va a terminar en un abrir y cerrar de ojos. Ese es mi segundo juego del día de hoy. Víctor, ¿con qué cerramos? Sexy Brutal. De Sexy Brutal. Por favor, no lo busquen sin ponerle al final el nombre de alguna consola, porque no respondemos lo que su Google les quiera mostrar en respuesta a esa consulta. Listo, yo traigo entonces mi segundo juego en este momento y se llama Velocity 2X o Velocity 2X. Este juego es también, este sí que lo tenía yo pendiente, lo había descargado hace mucho rato, lo había comprado hace mucho rato en consola digital, porque pues también se consigue muy económico. Es desarrollado por Future Lab y se lo publicó Curve Digital para Nintendo Switch y Activision para el resto de consolas. Salió en 2014. Originalmente para PlayStation 4, Vita, un poquito más tarde salió para PC y Xbox One, y en 2018 para Nintendo Switch. La descripción de este juego, si ustedes se meten a cualquier página, va a tener por lo menos unas 3 o 4 categorías, porque este es un juego de naves, pero también es un run and gun, pero también tiene puzzles y también tiene movimiento en rieles. Entonces, pues, todos esos aplican. Describirlo es por eso de pronto al principio a mí me llamaba mucho la atención porque digamos que lo más llamativo artísticamente es el juego Run and Gun. Entonces, tú llevas a un personaje principal, es una mujer medio cyborg que va por ahí disparando y puede convertirse en un twin stick shooter, porque podemos, no sé si recuerda el juego de Contra, había unos juegos en donde yo podía presionar un botón para que el personaje se quedara anclado y mover o apuntar el disparo. Entonces tú puedes hacer eso en este juego para ir, digamos que pasando escenarios. Pero el modo principal del juego es un juego de naves de disparo vertical, o sea, de navecitas. Que parece que de carreras, porque eso pasa a toda. Exactamente, porque esa navecita, yo puedo acelerar el movimiento, pero hay que jugar mucho con eso porque aparte esta bendita nave se puede teletransportar. Entonces el escenario muchas veces tiene diferentes carriles y tú puedes en algún momento medio detener el tiempo y decirle a la nave a dónde se teletransporte con un stick y moverlo allá. Entonces hay que jugar mucho con ese tema porque como el scroll viene siendo automático, si tú te teletransportas mal, puedes terminar estrellándote o teletransportando la nave a una zona donde no hay vía o no hay espacio para ponerlo. Este es de esos juegos que a mí me daría pesadillas. Yo no sería capaz con este juego porque definitivamente a mí no me gustan esas carreras contra el tiempo y lo veo como tan rápido. Es muy rápido. Y aparte juega también con el tema de puzzles porque cuando yo les digo que hay diferentes carriles o pistas, tú puedes dejar como un testigo por donde vas moviéndote si te das cuenta que hay de pronto que ir en diferentes carriles. Avanzas por uno de ellos y de pronto te teletransportas y eso te devuelve, pero tienes un número limitado de esos usos. Y la idea es ir destruyendo unos determinados puntos y rescatar. Supuestamente aquí hay una historia detrás y es que se supone que esta es la segunda entrega de un juego que salió en el 2012, que fue muy muy alabado en ese momento porque manejaba pues todo este tema de acción en diferentes tipos de mecánicas, y en esa historia original se supone que el personaje principal es la capitana de una nave que está buscando rescatar gente que quedó en un planeta muy cercano. Se abrió un hoyo negro pues y la gente quedó por ahí a la deriva y piloto en su nave los rescata. A ese tema, por el hoyo negro salieron unos aliens. Entonces en este segundo juego algo pasó. La capitana esta es rehén de uno de las flotillas de los alienígenas.
un científico por allá la contacta, logra liberarla, pero ella por algún motivo quedó vinculada con su nave, entonces es como un medio cyborg que aparte puede controlar su nave al mismo tiempo. Entonces juegan mucho con ese tema de que ella se puede teletransportar automáticamente o mover la nave a distancia. Entonces en un momento estamos en el run and gun y nos pasan al juego de naves porque se supone que estamos al mismo tiempo haciendo eso. Esa es la historia que hay detrás, y la cuentan ahí con unas escenitas como medio novela gráfica que también tiene eso en la descripción del juego. Suena complejo y realmente es un juego un poquito difícil, pero tampoco es muy largo. Yo creo que me tardé unas 5 horas tal vez en pasarlo, y pues como es un juego del 2014, también dije, hombre, se nos está pasando un poquito el tiempo para traerlo, pero sí es muy divertido, es muy recomendable a todos aquellos que les gusten los juegos de naves o los juegos de acción y que tampoco y que por favor no se estresen como yo cuando les tocan todo contra el reloj. Exacto, entonces si es por ese lado y eso no les molesta, es un juego recomendable, y de hecho las calificaciones son muy buenas. Lo que ustedes vayan y busquen por ahí en cuanto a Metacritic, OpenCritic o este tipo de páginas, normalmente tiene un muy buen recibimiento. Eso sí, sobre todo porque fue uno de esos juegos como pioneros en la escena indie. Estoy hablando del Vita, que se ganó una fama de tener muy buenos juegos independientes, y luego esta secuela pues arrastra como con esa fama. Ahorita pues de pronto consiguen cosas un poquito más sorprendentes. Velocity 2X lo encuentran también muy barato en muchas consolas y plataformas digitales. Listo, y esos eran los juegos que queríamos traerles el día de hoy. Son títulos que hemos jugado recientemente, pero que de pronto no nos dan para escribir una reseña completa porque son muy recientes, pero tampoco nos da para traerlos al podcast porque no son tan recientes o son mucho más corticos, de un alcance mucho más limitado. Si les gusta este tipo de contenidos, avísenos, coméntenos en nuestras redes, en @crónicasgumba en Twitter o en Instagram cuando vean publicado este podcast de Bitácora, o en la página web o en nuestra página de Facebook. En todas partes nos consiguen así como Crónicas Gumba. Sin nada más que decir, se despide de ustedes. Muchísimas gracias. Me consiguen en @vedalos en Twitter, y muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy. Y de mi parte, César Rivera, me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos.